La política del Fondo Monetario Internacional como la del Banco Mundial yo no la veo clara por ningún sitio porque no se ven los beneficios. Yo aquí en 30 y tantos años pues veo que la pobreza va aumentando. Los ricos del país cada vez son más ricos, pero los pobres son cada vez más pobres. La agricultura va para abajo, la ganadería va para abajo, todo va para abajo. Si hubieran efectos saludables para toda esta gente, se verían. Yo no los veo por ningún sitio. Es la mundialización de la pobreza, ¿no? De la riqueza. Yo no creo que se pueda luchar contra la pobreza ni crear, como se llama aquí, una estrategia de lucha contra la pobreza sin luchar contra la riqueza y sin luchar contra los ricos mismos, porque los ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres. El Fondo Monetario lo manejan 5 países y sobre todo uno, que es el que tiene derecho de veto, pero digamos 5. El Banco Mundial es un poquito más democrático, lo manejan 8 países. La Organización Mundial de Comercio, que es la que nos condena a cobrar cada vez menos y a pagar cada vez más, en sus estatutos establece el derecho de voto, pero nunca se votó, jamás. El capitalismo de hoy en día, tal y como se ha desarrollado a lo largo del planeta, como el mercado mundial unificado como instancia única, con esa mano invisible que decide quién muere y quién vive en este planeta, es en realidad un killer capitalismus, un término alemán que los economistas marxistas alemanes inventaron. El capitalismo de la jungla que mata, que asesina. Podría utilizar multitud de ejemplos y escojo el hambre. Todos los días en este planeta, según la FAO, 100.000 personas mueren de hambre o a causa de sus consecuencias inmediatas. El año pasado, cada 5 segundos, un niño de menos de 10 años moría de hambre. Y el año pasado también, 856 millones de personas, una de cada 6, ha permanecido malnutrida de forma grave y permanente. Las cifras indican que la pirámide de mártires aumenta, y todo esto sucede en un planeta que, según la FAO, podría alimentar en condiciones normales, con 2.700 calorías por día para un adulto normal, a 12.000 millones de seres humanos, y somos 6.000 millones, es decir, a casi el doble de la población actual. O sea que en esta matanza cotidiana del hambre no hay fatalidad alguna. Esta gente no está sufriendo de la hambruna actual. Están en una situación de hambruna crónica. Cuando estos niños llegan a esa situación, ya ni comen. Esto clama al cielo. Más que al cielo también, pero vamos, clama a Occidente, clama al primer mundo. Es incomprensible, es impensable, es absurdo, es injusto, con los apelativos que quiera, que el primer mundo esté exigiendo al mundo de aquí, al mundo africano, que paguen las deudas de un capital que han sido ya pagadas, que esto está suponiendo quitar esta comida a estos niños. Esto no va a ayudar nada allí, y esto está quitando el pan a nuestros hijos. Eso es criminal. Eso es como un genocidio organizado a un nivel internacional. Hasta hace 30 años, 40 años, a nadie se le ocurría desconfiar de la justicia como un valor universal y por lo tanto todos, mal que bien, hasta la derecha más recalcitrante, compartían básicamente yo no te digo la indignación o la denuncia, pero por lo menos la aceptación de que la injusticia existía en el mundo. Y ahora que estamos gobernados por esta dictadura invisible de los grandes señores de las finanzas y de la guerra, los guerreros y los banqueros que mandan en el mundo y que usurpan
una palabra hermosa como era comunidad internacional, lindísima palabra, lindísima expresión, la comunidad internacional que ahora nombra a los banqueros y a los guerreros. Comunidad internacional es el poder que ejercen los banqueros y los guerreros. Bueno, pues en otros tiempos se admitía que un mundo que genera pobreza es un mundo injusto. O sea que la pobreza es hija de la injusticia. Hoy por hoy es cada vez más raro escucharlo, porque resulta que la injusticia ha dejado de existir. La pobreza es el justo castigo que la ineficiencia merece. Yo no sé si en otras civilizaciones, en otras etapas de la historia humana, la gente ha estado tan presa del miedo como vivimos nosotros ahora. Tenemos miedo de todo el tiempo. No se puede hacer nada, es un gas paralizante el miedo. Los miedos, creo, predominantes, los que se sienten más en la vida cotidiana son el miedo a perder el trabajo, que es un típico pánico de nuestro tiempo, la inseguridad laboral, el miedo a no encontrar mañana tu puesto en la fábrica o en la oficina, que hace que una cantidad de derechos sindicales que se habían obtenido a lo largo de más de 2 siglos de luchas estén ahora corriendo grave peligro de muerte, porque nadie se anima a nada por miedo, por pánico a la pérdida del trabajo que se tiene. El que no tiene miedo a perder el trabajo tiene miedo de no encontrarlo, que es un miedo muy semejante. Y hay muchos otros pánicos, el pánico de vivir, el pánico de ser, el pánico de cambiar, el pánico a los demonios que nos inventan para asustarnos. Los derechos democráticos van a morir. Y lo que estamos viviendo en Europa hoy en día es una tercermundialización sucesiva. Los contratos colectivos de trabajo desaparecen. El estatuto del trabajador desaparece. El trabajo se convierte en una mercancía como cualquier otra. El hombre se convierte en una mercancía como cualquier otra. Y allí donde se encuentre el mercado más favorable, el capital irá a buscarlo. En otras palabras, se da una deslocalización permanente. Y el miedo a la deslocalización hace que el trabajador europeo o la trabajadora europea tengan miedo, se angustien por la posibilidad de perder su trabajo. En la Unión Europea, que es la potencia económica más fuerte que el mundo haya conocido, con 400 millones de trabajadores y de consumidores de muy alto nivel en sus 25 países, hoy en día hay 19 millones de parados permanentes, con una probabilidad muy alta de no encontrar trabajo, que están excluidos. Así, para no caer en la marginalidad, prácticamente todos los trabajadores, desde el director general hasta el conserje, interiorizan el miedo, se someten voluntariamente, ya que no tienen garantías sociales. El trabajo hoy por hoy vale menos que la basura. Impunemente los empresarios deciden quién trabaja, quién no trabaja y cuánto se trabaja. Se trabaja cada vez más a cambio de menos, cada vez más horas a cambio de un salario menor. Algunos derechos conquistados en muchas batallas difíciles a lo largo del tiempo, como el derecho a la sindicalización, se violan hoy día con escandalosa impunidad. Ese es un derecho aniquilado por la máquina de la muerte en el mundo de hoy. Es una máquina de exterminar derechos que ha convertido al trabajador en un mendigo de empleo, en un mendigo de salario. El año pasado, las 500 sociedades multinacionales mayores del mundo
las 500 más grandes, controlaron el 52% del Producto Mundial Bruto. Es decir, de todas las riquezas en mercancías, capital, patentes, servicios producidos en el planeta. Un monopolio. Un poder como no había existido antes en el mundo. Y los hombres que forman parte de esa oligarquía transcontinental actúan exclusivamente según los principios de maximalización del beneficio. Lo que hay que romper es esta violencia estructural. Los jefes de las multinacionales son en realidad señores de la guerra, que están en batalla permanente para lograr aún más beneficios y aún más cuota de mercado. Y los que pagan los gastos son los pueblos. C'est les peuples.